Hola y muchas bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro devocional. El tema de los devocionales que estamos llevando es ¿qué vio Dios en el corazón de David? Para el devocional de este día vamos a ver algo sobre la confianza que David tuvo plenamente en Dios y no en sí mismo. Como bien sabemos, a David se le había declarado una persona de guerra, una persona fuerte, una persona bella. Ese fue el reporte que uno de los soldados del ejército de Israel le había llevado cuando Saúl había preguntado acerca de él. Pero David, a pesar de tener muchas cualidades, de arrebatarle la vida a los leones e incluso a los osos, David dependió en Dios, confió en Dios y puso en su corazón creer de todo corazón en su Creador y no en las fuerzas personales. Cuando nosotros vemos en el libro de Samuel capítulo 17 nos podemos dar cuenta que David pudo poner totalmente su confianza en Dios, y creo que esa es una de las cosas que agradan a Dios, y el corazón de David pudo enamorar el corazón de Dios, ya que al ver a Goliat pudo haberse atemorizado en gran manera. Al ver David a Goliat pudo haberse aterrorizado. Sin embargo, David pudo confiar en su Creador y ni aún así poner las confianzas personales en sí mismo, sino en Dios, quien daba la victoria. Estas fueron las palabras de David: Dios te pondrá en mi mano. Hoy vas a morir. ¿Por qué? Porque sabía David que Dios era quien le daba la victoria ante lo que estaba por enfrentar. David pudo confiar en el plan que Dios tenía. No confió en el plan personal, sino en el plan que Dios había ya destinado. La ascensión al trono, estimados oyentes, como rey, nos demuestra que David pudo confiar en el plan que Dios tenía y no en el plan que él pudo haber trazado desde un inicio. David fue escogido y ungido por Dios mucho tiempo atrás, antes de que él fuese a llegar al trono, pero esperó pacientemente para que la voluntad de Dios se cumpliera en su tiempo y de la manera divina, no en base al deseo de David ni a el plan que él hubiese podido hacer. No, él esperó a que el propósito se cumpliese de acuerdo al plan perfecto. Y esto es algo maravilloso, ya que cada uno de nosotros debe de esperar ver la mano de Dios obrar a su favor. David fue perseguido por muchos años a muerte por el rey Saúl. Le tenía tanta envidia a Saúl a David que lo persiguió para arrebatarle la vida, y a pesar de todo eso, podemos ver en el primer libro de Samuel, especialmente en el capítulo 24, que David nunca quiso tomar represalias porque se trataba del ungido de Jehová. Era Dios quien había llamado a Saúl al reinado y David estaba dispuesto a respetar la decisión divina. David pudo esperar a que el tiempo de Dios se encargase de llevarle a él al trono. Cuando estuvo en la cueva allá en el desierto de Engadi, David vuelve también a perdonarle la vida al rey Saúl. ¿Cómo fue posible? Saúl quería verle la muerte. Sin embargo, David le permitió vivir, porque él sabía que no es la venganza del hombre, la venganza viene de Dios. El hombre no debe tomar represalias, es Dios quien sabe lo que va a hacer, cómo y cuándo, dónde y a quién. Así que David muestra muchas cualidades por las cuales se le puede llamar el hombre que conquistó el corazón de Dios, el joven que conquistó el corazón de Dios. Podemos verlo también en el campamento de Zif. David vuelve nuevamente a perdonarle la vida al rey Saúl. Servir a Dios, estimados oyentes, requiere mucha fe. Hay muchos gigantes que tendremos que confrontar, pero debemos de hacerlo con la confianza en el poder de Dios y no en la inteligencia nuestra. Dios es quien nos da la victoria y debemos de recordar estas cosas. Habrán muchas, pero muchas cosas que nosotros deberemos de pasar
pero en todas ellas Dios nos dará la victoria. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es completamente perfecto. Podrán ser difíciles y debemos de esperar en el cumplimiento de las promesas que Dios ha decidido realizar. Las promesas de Dios son perfectas, son buenas, son eternas y debemos nosotros de confiar en que van a hacerse realidad en el momento indicado, en el momento perfecto. Maravilloso es Dios, quien llega siempre a tiempo. Nunca llega tarde, nunca llega antes. Dios siempre llega a tiempo. Comenzando nosotros con creer que nuestros pecados pueden ser borrados, pero únicamente de la manera que Dios ha establecido, podemos nosotros demostrar una fe genuina en Dios y agradar el corazón de Dios por no buscar el perdón de nuestros pecados a nuestro deseo o a nuestro capricho, sino bajo el deseo y la voluntad de Dios. Sin fe, como bien lo sabemos, es imposible amar a Dios, agradarle a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible también amar al Cristo. Debemos nosotros de incluso poner a un lado nuestros propios beneficios. En Lucas capítulo 14, verso 26, la Escritura dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que cuando de agradar a Dios se trata, debemos de ponerle a Él primero. Dios espera ser puesto en primer lugar, que nuestro corazón sea gobernado, que nuestra mente sea gobernada por Él, por su voluntad, su propósito, su plan, su palabra. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe es imposible de la misma manera decir que se ama a Cristo, pues debemos de poner nuestra propia vida a un lado si es necesario. Sin fe, estimados oyentes, es imposible amar al Cristo más de lo que amamos nuestras posesiones. En Lucas capítulo 14, verso 33, la Escritura Sagrada dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Maravillosas palabras, palabras en las cuales debemos de meditar, porque del verso 26 y el verso 33 de Lucas capítulo 14 podemos aprender que el amor a Dios está por encima de lo humanamente hablando. El amor a Dios está por encima de la vida terrenalmente hablando. El amor a Dios está por encima, aún allá de nuestras propias posesiones, sea mucho, sea poco. Debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y esta es la confianza en Dios, una fe sincera. Eso se le conoce como la fe que agrada a Dios, la fe que puede impresionar el corazón de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estas son las palabras en el escrito que se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 6. Si pasamos al verso 9 de Romanos capítulo 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego en el verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es muy importante entonces esto de tener una fe genuina, lo cual aún se demuestra inclusive en el bautizo. Felipe le dijo al etíope: si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes ser bautizado. Y el etíope confesó que había creído de todo corazón que Jesús era el Hijo de Dios y fue bautizado. El que creyere, dice Marcos 16, 16, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La fe es muy importante, estimados oyentes. En Colosenses capítulo 2, verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. David pudo conquistar el corazón de Dios. David pudo atraer el corazón de Dios hacia él, porque sabía Dios que David le había decidido poner a él
por encima de las adversidades, por encima de las situaciones, por encima de todo, aún por encima de la gloria, David había decidido poner a Dios primero. Maravillosa bendición reciben aquellos que ponen a Dios primero, antes de cualquier cosa en este mundo, cosas pasajeras. Pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, las que no perecen, allá arriba, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿Qué vio Dios en el corazón de David? Pues en este devocional creo que ya ha quedado clara esa respuesta, aunque vamos a seguir en el día de mañana con la próxima parte de este sermón hecho en devocionales. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día.